Este es un programa de carácter científico que contiene material sexualmente explícito que puede herir la sensibilidad de cierto tipo de público. La información brindada es con fines educativos, está dirigida a familias de amplio criterio y no sustituye una consulta profesional. Corresponde a los padres de familia decidir si este programa es apropiado para sus hijos. Para mí una verdadera alegría presentar el programa del día de hoy. Sí, este programa que continúa siendo una verdadera fiesta para toda la familia. Y es claro de entender, un programa que lo quieren ver todos en casa, un programa que lo pueden ver todos en casa, un programa que une y reúne a la familia, se celebra en grande en cada uno de nuestros hogares. Estos son los titulares del programa del día de hoy. Sí, vamos a hablar de los flujos vaginales. Atención caballero, atención señora y sobre todo, atención familia. En la sección de la ciencia del sexo ahondaremos con buena parte de las preguntas que usted nos ha hecho llegar. Recorriendo calles, campos y ciudades, nos damos a la tarea de preguntarle al televidente, ¿se puede adquirir una infección en un baño público? Estaremos analizando las respuestas. Me imagino que algunas sí. En la sección que encanta, el video sexual de la semana, estaremos presentando el material que usted gentilmente nos ha hecho llegar. Olivia Wilde, usted no la conoce, pero si le digo 13 de la serie del Dr. House, sí, ella se hace presente en la frase sexual de la semana. Atención coleccionistas. Hoy con modas y modismos, ¿cuál es la mejor ropa interior? Lo veremos en el sexo insólito del programa del día de hoy. En el Sexo Alerta estaremos analizando el ABC de la limpieza y la higiene vaginal, un tema muy importante para la familia, además de nuestras acostumbradas secciones y cápsulas informativas. Todo esto y más en esta edición de Un Mundo Sexual, porque recuerden, de lo que se trata y siempre se ha tratado es de hacer familia. Lo interesante de este tema es que sabemos muy poco de la cavidad vaginal. La sociedad no está enterada de todo lo que acontece en esta zona del cuerpo femenino. Podríamos creer que es entendible que el varón sepa poco, pero es que los estudios indican que también la mujer sabe muy poco de esta cavidad. De manera que cuando hablamos de los flujos vaginales, estamos hablando de un tema realmente importante. Y es que además, si él sabe poco, si ella sabe poco, la familia aprende poco. Y eso es lo que tenemos que entender, que ha existido un legado de desconocimiento que se ha transmitido a lo largo de las generaciones. Por eso me gusta empezar con entender y comprender lo que significa la cavidad vaginal. Porque el cuerpo tiene muchas cavidades, pero diríamos que en el sentido del flujo, más bien se parece la cavidad vaginal a la boca, a la cavidad oral. ¿Por qué? Porque siempre tiene que estar lubricada, porque la cavidad vaginal, al igual que la boca, tiene una secreción que tiene que estar presente a lo largo del día. Vean qué interesante. ¿Por qué? Porque esto explica muchos fenómenos de los que ocurren en la mujer y que a veces ella misma se asusta o se avergüenza. Es totalmente normal que la mujer moje y empape la ropa interior. ¿Por qué? Porque la vagina es una cavidad húmeda. Es totalmente normal que el protector quede empapado. Eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque ese flujo vaginal está presente a lo largo del día. Y como está presente a lo largo del día, va a cambiar dependiendo de las diferentes etapas de la vida de la mujer. Óigase que esto hay que destacarlo. Y por eso empecemos. ¿Cómo es el flujo vaginal? ¿Cómo es la secreción vaginal normal? Bueno, tiene tres características.
Por un lado, tenemos que decir que es un flujo blanco, transparente o levemente amarillento. Lo segundo es que es un flujo que no tiene que generar ni molestias, ni ardor, ni picazón, ni irritación, ni cortaditas. Esa secreción vaginal no irrita ni es muy ácida, como a veces se quiere pensar. Y lo otro es que no tiene mal olor. Óiganse qué interesante, óiganse qué importante. ¿Por qué? Porque se tiende a creer que los genitales tienen mal olor. Y los genitales no tienen mal olor. ¿Y a qué tienen que oler? Tienen que oler a lo que huele el resto del cuerpo. Lo que huele el codo, una rodilla, la espalda. Ese olor que todos tenemos. Ese olor personal, pero no un mal olor. Y es que cuando hablamos de un mal olor, con frecuencia esto nos indica que es una infección. Sobre todo cuando vemos que esa mujer tiene una adecuada limpieza, una adecuada higiene vaginal y persiste ese mal olor. Es que nos habla de un cuadro infeccioso. Y cuando hablamos de infecciones, surgen algunas preguntas. Veamos la primera. ¿Las mascotas pueden transmitir y provocar infecciones vaginales? ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted? Bueno, tenemos que ser muy claros. Las mascotas no transmiten infecciones, ni enfermedades de transmisión sexual, ni infecciones a nivel de la vagina. Aun cuando, y óigase muy bien, se tiene el temor, tanto en la familia como en las granjas, porque es común que las mascotas tengan secreciones en los genitales. Y entonces esa mujer dice, ¿será que me la pasó? O que las vacas o que algunos de los tantos animales de la granja tengan esas secreciones, pero dejémoslo claro, no se transmiten. Es más, veamos en el sexo todo lo que nos tiene que decir. En la mayoría de los mamíferos, la hembra pasa por periodos donde las secreciones vaginales aumentan, al punto que se hacen evidentes externamente. Muchas personas temen que estos flujos transmitan gérmenes capaces de generar infecciones en el ser humano, particularmente entidades como las enfermedades venéreas. Así, cuando se realiza el diagnóstico, por ejemplo, sífilis, gonorrea o herpes, algunos pacientes responsabilizan a su mascota del contagio. Sin embargo, la ciencia es clara en señalar que las secreciones de los animales domésticos no son nocivas para el ser humano. Creo que ya nos queda claro el concepto, pero mencionamos algo que también revierte interés. La secreción vaginal cambia a lo largo de la vida. Es más, déjenme decirle, cambia aún a lo largo de los años, cambia a lo largo del mes, cambia a lo largo del día y hasta en las mismas horas puede tener un patrón totalmente cambiante. Así que analicemos cada etapa. Y quizás, como siempre, lo primero que me interesa es hablar de los niños. Y en este caso hay que decir que la niña es en la etapa en donde presenta menos secreción, menos flujo vaginal. Estas chiquillas no van a empapar el bloomer. Estas chiquillas probablemente la secreción que producen es tan poca que se seca a lo largo del día. Cuando observamos flujos abundantes o de mal olor o de mal color, casi siempre nos habla de una infección que tenemos que estudiar y casi siempre nos habla de mala higiene. Pero todo eso cambia. Cambia cuando la chiquilla entra a la adolescencia. Cambia cuando la chiquilla comienza a menstruar. Y es ahí donde la familia, es ahí donde la madre tiene que estar atenta. Y esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿A qué edad menstruan las mujeres en nuestro país? ¿A los 10 años? ¿A los 12 años? ¿A los 14 años? Óigase bien, ya a los 10 años, buena parte de nuestras niñas están menstruando o a punto de menstruar. Por eso es que tenemos que prepararlas desde antes. Por eso es que tenemos que hablar con ellas y tenerlas desde muy temprana edad, porque ya hoy la regla no llega por primera vez a los 15, ni a los 14, ni a los 13. Para la gran mayoría de nuestras chiquitas, van a llegar a los 10, 11 años y a veces a los 9 años. Y es ahí donde se dan los primeros cambios en el flujo vaginal. Es ahí donde tenemos que empezar el proceso de enseñanza. Y esto nos lleva a una faceta que es muy importante.
porque ya el mundo cambió. Antes, cuando hablábamos de los bloomers y de los calzones, solo hablábamos de un tipo. Y yo sé que buena parte de los televidentes no se acuerdan, pero antes solo habían calzones de manta. Es más, muchos se hacían con los sacos de harina, de esos que vemos en las panaderías. Y la ventaja del saco de manta es que permite y tiene muchas condiciones que favorecen la salud vaginal. Hoy no, hoy tenemos bloomer, calzones de todo tipo de material. Y es ahí donde tenemos que entender cuál es el idóneo para la mujer. Y esto lo vamos a ver en el sexo insólito. Hoy existen muchas modas con respecto a la ropa interior femenina, tanto diseños, aspectos como en materiales. Sin embargo, la ropa de algodón sigue siendo la más recomendable para la salud ginecológica. Por eso y por mucho más, esta sección se llama Sexo Insólito. Algo tan sencillo como la ropa de algodón, quizá la clásica a lo largo de la vestimenta del ser humano, sigue siendo la número uno cuando hablamos de ropa íntima. Y no importa si estamos hablando de las niñas, de las adolescentes, en la edad fértil, aún en el embarazo y en la menopausia y en la misma lactancia. En todas estas etapas de la vida, la ropa de interior de algodón ocupa el primer lugar. ¿Por qué? Porque empapa. Es una prenda que permite que la vagina esté seca y es el tejido de algodón el que absorbe la humedad. Eso es lo que realmente queremos. No importa si es un bikini, no importa si es un hilo, no importa si es una tanga, no importa el diseño. Lo que importa realmente es el material del que está hecho. Y en esto volvemos a repetir, el algodón ocupa el primer lugar. Y atención familia, nos indican sí que la trivia de la semana se ha hecho presente, para que todos participen, para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. ¿Las enfermedades vaginales se pueden transmitir a través del sexo oral? 1. Sí. 2. No. Queremos saber su respuesta. Ingresa en este mismo momento a nuestro muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Tres de cada 4 hombres ha sufrido eyaculación precoz. El 95% de las mujeres considera que es un mal amante el hombre que sufre de problemas eyaculatorios. Los tratamientos resuelven el 97% de los casos de eyaculación precoz. Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números. Continuamos con Dr. Mauro, un mundo sexual, porque todos necesitamos amar. Uno de los temas más interesantes en materia sexual lo pone en evidencia este televidente que nos hace la siguiente consulta. Tengo 3 hijos y no sé a qué edad debo de hablarles de sexo. Yo recuerdo que a mí nunca me dijeron nada y no quiero que ellos pasen por lo mismo. Tradicionalmente se esperaba que el niño desarrollara para así poderles hablar de sexo. La costumbre indicaba que la madre le hablaba a la mujer incluyendo temas como la regla y la vida sexual en general. El padre le hablaba al hijo y era muy común que además se programara una visita a algún prostíbulo para dar por concluida la enseñanza. En esa etapa, los adultos en la casa usaban nombres claves cuando hablaba de sexo, para que los hijos no entendieran. Se usaban términos como torta para referirse a un embarazo no deseado, o la amiga
para la menstruación, formas cifradas que evitaban que el niño estuviera al tanto de la conversación. Hoy sabemos que no podemos postergar la educación sexual hasta etapas tan tardías como la adolescencia. Tampoco podemos limitarnos a una única conversación. La recomendación actual es que en etapas tempranas de la vida no se hable directamente de sexo con los hijos, sino más bien hablar de sexo delante de los hijos. Es decir, que la temática sexual sea parte de las conversaciones cotidianas y que sucedan en presencia de los niños, para que ellos comprendan que el sexo es un tema del que se puede hablar y del que se pueda preguntar en la casa. Presenciar una escena televisiva pasada de tono, escuchar la noticia de un crimen pasional, enterarse del embarazo de alguna joven del barrio o de la familia, son oportunidades propicias que tenemos para comentar con nuestros hijos en materia sexual y así irles forjando un criterio sólido y veraz. Yo soy Ana Isabel Corrales, máster en Psicología Educativa. Usted puede hacer sus preguntas y comentarios a esta su sección, Haciendo Familia. Me encanta la frase de 13. Sí, Olivia Wilde nos hace recordar algunos conceptos básicos que hemos olvidado. Y el primero es que todos los órganos nos hablan. Todos los órganos constantemente están emitiendo una serie de mensajes que tenemos que aprender a interpretar. Y particularmente la vagina nos habla a través del flujo vaginal. Son las secreciones vaginales las que nos hablan del acontecer, de lo que está sucediendo a lo largo y a lo ancho de la cavidad vaginal. Por eso es que a nosotros nos gusta, a los ginecólogos, a buena parte de nosotros, nos gusta que la mujer utilice el protector diario. Lo mencionábamos precisamente porque como hoy tenemos bloomers de todos los colores, ya la mujer no puede percatarse el tipo de secreción. A lo mejor usó un bloomer rojo o uno negro y ya no puede detallar cómo es esa secreción vaginal. Por eso es importante usar el protector. Y es que a lo largo del día, y lo mencionábamos, la secreción vaginal va a cambiar. Resulta que muchas mujeres se sorprenden que amanecen mojadas. Algunas veces dicen, ¿será que me oriné? No, de ninguna manera. Es que a lo largo del sueño se produce la secreción vaginal. No sé si se acuerdan que hemos mencionado en otros programas que los hombres experimentan erecciones a lo largo del sueño. Bueno, las erecciones es el equivalente a la lubricación vaginal y esa mujer experimenta la lubricación cuando está durmiendo. De manera que es totalmente normal que amanezca mojado o hasta empapado el bloomer después de haber dormido. De haber dormido en la noche o aún en una siesta de 45 minutos, de 30 minutos. Esto nos devuelve la tranquilidad. También con el acto sexual aumenta la lubricación vaginal. ¿Y para qué? Para que las relaciones sexuales y la penetración no sea dolorosa. Recordemos que eso es lo que le permite a la mujer el deleite. Una mujer que no está lubricada, con el tiempo va a perder el deseo, con el tiempo le va a costar conseguir el orgasmo. Y para eso son precisamente los besos, los abrazos y las caricias, para aumentar esa lubricación y que la mujer pueda disfrutar del acto sexual. También tenemos que mencionar algo que sí ya es más común. La gente me lo conoce más, me lo sabe más. Y es que en el día 14, cuando la mujer está ovulando, cambia la secreción y se vuelve una secreción espesa, como la linaza o el mozote. Pero buena parte de la población ahora no sabe qué es eso. Entonces vamos a decir que se parece a la consistencia que tiene la miel de abeja, que es filante, o como ver una clara de huevo, que es el ejemplo clásico que ponemos los ginecólogos. Eso nos dice que la mujer está ovulando. Atención, eso no significa que ese sea el único momento en que se puede embarazar. La mujer se puede embarazar a lo largo de todo el mes. Pero esas son los cambios o las variantes normales. Sin embargo, cuando comenzamos a observar que ese flujo ya no es blanco
o transparente o amarillento, sino que comienza a tener flujos de muchos colores o comienza a provocar molestias como ardor, picazón, enrojecimiento, tenemos que pensar que hay un proceso infeccioso. Pensarlo para que nos motive a consultar. Tenemos que decirle a la doña, mi amor, yo creo que hay una infección. Tenemos que decirle al esposo, negro, gordo, yo creo que tenemos que ir al ginecólogo porque tenemos una infección. Puede que sea una infección de los dos o puede que solo sea una infección de ella, pero es fundamental consultar, porque cuando ya el flujo no es blanco, no es transparente, no es amarillento o genera este tipo de molestias, tenemos que pensar que hay una infección. Y es que mucha gente quiere disimular y engañar a la vagina, como decía 13, la del Dr. House. Y entonces cuando ve una secreción de mal olor, se unta mucho jabón. No, se untan hasta perfume. Ya sabemos que eso irrita la cavidad vaginal. Ya sabemos que eso va a alterar totalmente la vagina y aumenta los síntomas. Pero sobre todo que eso apenas va a disimular. Pero realmente un mal olor vaginal no se disimula. Tiene que ser motivo de consulta. También tenemos que entender que cuando hay fisuras o cortaditas, hay que recordar que eso es muy sugestivo de una infección viral, de un proceso infeccioso causado por un virus. Esos virus hay que tratarlos, porque a veces solo se manifiestan con la regla o con las relaciones. Ella queda ardida, queda irritada, queda con fisuras o queda con muchos cambios que le impiden hasta caminar por lo chimada que quedó. Eso es muy característico de las infecciones virales. También hay que ser claros. Hay algunas mujeres que presentan infecciones que les reciben tratamiento y vuelven a recaer. Eso nos habla de que la infección es profunda, de que esa mujer necesita exámenes más sofisticados, porque muchas veces le dicen, es que no aparece nada. O le dicen la causa de siempre, es un hongo que nunca se quita. Cuando eso sucede es que hay algo que está haciendo que ese hongo salga y hay algo que merece exámenes más profundos para dar el tratamiento adecuado. De manera que este tipo de razones son motivo de consultar. De igual manera cuando la mujer tiene sangrado después de las relaciones sexuales. Cuando hay sangrado después de las relaciones sexuales, desde luego que hay que consultar. Puede ser una infección en el cuello, pero hasta pueden ser lesiones precancerosas las que producen este tipo de alteraciones. Por eso nos interesa que la mujer esté consciente de cómo está el flujo en el cada día y a lo largo de todos los fenómenos que suceden en el mes, incluyendo las relaciones sexuales. Otras mujeres nos dicen, doctor, yo no tengo sangrado, pero lo que tengo es un manchadillo café. Cuando estamos hablando de manchado café, tenemos que decirle que sí es sangrado. Tenemos que decirle que es una sangre que está saliendo porque se produjo días anteriores y hasta ahora llega al exterior. Pero eso también es motivo de consulta porque son sangrados muy importantes. Y hay algunas etapas donde el flujo cambia de manera radical. Una de ellas es en el embarazo. En el embarazo aumenta la secreción vaginal. El flujo se vuelve blanquecino y algunas veces ahí sí prolifera el hongo, la cándida y genera ardor y picazón producto de las modificaciones hormonales que está experimentando la mujer. El otro periodo es en la lactancia. Ocurre lo contrario, la vagina se reseca, la vagina se vuelve muy delgada y hasta duele en las relaciones. Eso lo produce la lactancia y hay que entender que es totalmente normal. Si son muchas las molestias, sin lugar a dudas hay que consultar, pero sobre todo no alarmarse. Y está el otro periodo, la menopausia. Aquí la vagina se reseca pero de verdad. Genera dolor con las relaciones y a veces hasta sangre y hace grietas, porque está tan delgada esa cavidad vaginal que el pene resulta abrasivo con la penetración. Hoy hay que decirle a esas mujeres que ni se preocupen. Contamos con los tratamientos para devolverle la salud sexual y la lubricación que antes tenían. Estos son el tipo de cosas que tenemos que comprender. Pero hay algo que es todavía más importante, el cuidado de la vagina. ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿Qué cosas no debemos de hacer? Lo vamos a ver en el Sexo Alerta.
La vagina cuenta con mecanismos de autolimpieza de manera que no se debe de utilizar para su higiene. Jabones o desodorantes, limón ácido, aspirinas, duchas con vinagre o bicarbonato. Motivos de sobra para un sexo alerta. Por mucho tiempo no existían los antibióticos. Durante mucho tiempo no contábamos con los medicamentos modernos. Entonces las mujeres se acostumbraron a utilizar una serie de brebajes, a utilizar todos este tipo de cosas, desde jabones, vinagre, bicarbonato, para tratar de contrarrestar las infecciones. En aquellas épocas, todas o la inmensa mayoría de las mujeres estaban con infecciones vaginales la mayor parte del tiempo y no se les quitaba. No existían estos antibióticos ni estos tratamientos. De ahí surge todo ese legado de sustancias que hoy sabemos que irritan y que no nos van a quitar el proceso infeccioso. Si hay una infección, consultamos, pero la vagina, la cavidad vaginal, solo se lava con agua con agua, sin ningún otro químico para evitar irritaciones. Y atención familia, nos indican sí, que la trivia de la semana se ha hecho presente, para que todos participen en casa y para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. ¿Las enfermedades vaginales se pueden transmitir a través del sexo oral? 1. Sí. 2. No. Queremos saber su respuesta. Ingresa en este mismo momento a nuestro muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Puntos que recordar sobre la clamidia. Clamidiasis es la enfermedad venérea bacteriana más frecuente en el mundo. Es provocada por una bacteria sumamente pequeña llamada clamidia. Puede provocar ardor al orinar y/o dolor con las relaciones. También genera dolor pélvico y secreciones genitales. Como muchas veces no da molestias, las personas la transmiten sin darse cuenta. Se diagnostica con un examen de sangre o de las secreciones genitales. Es una causa frecuente de esterilidad en ambos sexos. Al día de hoy no existen vacunas para prevenirla. Sin embargo, contamos con tratamientos muy efectivos para eliminarla. Opta por la vida, prevenir y consultar. Ya regresamos con Dr. Mauro, un mundo sexual, porque todos necesitamos amor. Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números. A nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta su cápsula Sexo Informativa. Es la incapacidad repetitiva del varón para conseguir o mantener erecciones firmes, erecciones intensas, como antes sí las lograba. A nivel popular se habla no de disfunción eréctil, sino de impotencia. Por eso nos gusta decir problemas de erección, que es un término que todos entendemos. Los estudios señalan que el 50% de la población masculina padece o padecerá de este problema. El sobrepeso, la presión alta, los problemas en el azúcar, los problemas del hígado, algunas alteraciones hormonales, así como las cirugías y ciertos medicamentos suelen ser los responsables de los problemas de erección. Desde luego que el tratamiento va orientado a eliminar el factor causal. Y utilizamos tratamientos para la erección de manera transitoria y la mayoría de los pacientes recuperan su función sexual. De manera que es cuestión de consultar.
Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Mauro, ¿todas las enfermedades venéreas afectan el flujo vaginal? Bueno, esa era una vieja premisa que existía. Teníamos aquel concepto, probablemente antes de los 60, de que las enfermedades venéreas, las enfermedades de transmisión sexual, se manifestaban abiertamente, que daban flujos espantosos, que daban cambios muy francos, y hoy sabemos que no, que la inmensa mayoría de estas infecciones pasan de manera silente. Y hay algunas cuantas, entre ellas la gonorrea y algunos tipos de clamidia, que sí pueden dar secreciones francamente purulentas, es decir, sale pus por la vagina y esto motiva tanto a él o a ella a consultar. ¿En cuáles casos, Mauro, entonces el fluido vaginal sí nos puede servir de señal para sospechar que se trata de una enfermedad venérea? Quisiéramos que más que la sospecha de una enfermedad de transmisión sexual, entendamos que cuando el flujo deja de ser blanco, transparente, deja de ser amarillento levemente, o cuando ya comienza a generar ardor, picazón, es motivo de consulta. Que sea el médico el que determine si es una enfermedad de transmisión sexual, pero que sea la mujer la que consulte, la que tome la iniciativa y ojalá que pueda consultar junto con la pareja. En estas infecciones sexuales, Mauro, ¿quién contagia a quién? ¿Es el hombre a la mujer o viceversa? Esta es una pregunta muy interesante y la recibimos con mucha frecuencia porque existe la idea de que es el hombre el que se la transmite a la mujer. No, en realidad se llaman enfermedades de transmisión sexual porque van y vienen. Si la mujer es la que está infectada, va a infectar al varón y viceversa. El concepto surge porque clásicamente y desde antaño la mujer se casaba sin vida sexual previa, se casaba señorita, núbil, y el varón había tenido vida sexual, usualmente en los prostíbulos. Entonces cuando llegaba a la consulta le decíamos, claro que sí, si usted solo ha estado con su esposo, esta infección viene de su esposo. Hoy con los hábitos sexuales que han cambiado, que tanto hombres como mujeres tienen vida sexual antes del matrimonio, pueden ser las dos opciones. Puede que ella haya sido infectada previamente por una pareja o que sea él. Mauro, ¿por qué en ocasiones en las niñas pequeñas aparecen flujos de mal olor o picazón a nivel vaginal? En las chiquitinas la primera causa que hay que pensar son problemas en la limpieza, problemas en el aseo. Siempre nos gusta hacer énfasis, aunque resulte un poco, se sale del protocolo de lo que se habla, pero en la familia tenemos que hablar muy claro. Cuando la chiquitina va al baño, tiene que entender que si va a orinar, se tiene que secar por delante, que si va a defecar, que si va a obrar, lo haga para atrás en este movimiento, es decir, agarrando desde la zona anal hacia la espalda. Muchas chiquillas cuando van a orinar, a la vez aprovechan para defecar y luego se secan con la mano entre las piernas, arrastrando buena parte de la materia fecal franca o a nivel microscópico, provocando infecciones por esas bacterias en el área vaginal, que son infecciones muy fuertes, que son infecciones con flujos verdes, hasta malolientes, que manchan el bloomer y hasta la mamá se comienza a pensar otro tipo de cosas. La primera causa, mal aseo, mala higiene. ¿Esto es algo específico de las niñas o podría también ocurrir en una mujer adulta? Empezamos el programa, Alejandra, diciendo que de la cavidad vaginal ellas saben poco. Ellos, qué decir, saben muy poco. Cuando papi y mami saben poco, enseñan poco. Y al enseñar poco diríamos que tenemos ya varias generaciones de mujeres que se han creado con un desconocimiento enorme. Por eso diríamos que también sucede en muchas mujeres, que vemos flujos realmente verdes, amarillos, que hablan de infecciones y que son provocadas por ellas mismas a través de un mal hábito de limpieza. ¿Existe alguna enfermedad, Mauro, de transmisión sexual donde se produzca un exceso de lubricación? Diríamos que buena parte de las infecciones de enfermedad de transmisión sexual como la gonorrea o la clamidia pueden aumentar las secreciones. Por eso cuando vemos cualquier alteración en el flujo, y como lo mencionamos en el segundo segmento, no podemos mentirle a la vagina. La vagina habla y cuando habla es a través de sus secreciones. Mauro, escuchamos con muchísima frecuencia el riesgo que existe, por ejemplo, en piscinas de adquirir una infección de transmisión sexual. ¿Es esto real? La verdad es que en las piscinas no vamos a adquirir una enfermedad de transmisión sexual. En las piscinas no vamos a adquirir prácticamente infecciones importantes como tal, pero sí es muy común que vamos a la piscina, pasamos todo un día en el balneario, en la playa y no nos secamos.
y la humedad sí genera hongos, pero no una enfermedad de transmisión sexual, no una enfermedad venérea, no una enfermedad de esas que a la gente realmente le preocupa. Pero sí vamos a ver que probablemente en los oídos nos sale un hongo porque quedó un poquito de agua, o debajo del pliegue mamario a las mujeres, o a nivel vaginal en hombres y mujeres que no se secan después de haberse sumergido en cualquier tipo de agua, incluyendo los jacuzzis. Mauro, ¿por qué existen infecciones que se detectan, se tratan y sin embargo regresan? Bueno, hay varias razones. Cuando hablamos de algunas infecciones de transmisión sexual, siempre tenemos que pensar en la fidelidad. A veces ella llega a la consulta, se le da tratamiento a él y a ella, pero uno de los dos tiene una pareja por ahí que también está infectada y no recibe el tratamiento. Eso es una de las primeras cosas que tenemos que pensar, y es la conciencia como pareja de que cuando hay un vínculo extramarital es muy común que las infecciones no se dan. No porque el tratamiento no funcione, no. El tratamiento funciona, pero se me vuelve a contagiar, se me vuelve a infectar en cada canita al aire de él o de ella. Mauro, la mujer usualmente cuando va al ginecólogo es muy cuidadosa con su aseo personal, con su presentación. ¿Cómo se hace si una mujer está teniendo problemas de flujos vaginales para poder mostrarlo al médico? No, queremos que llegue precisamente el día en que está más mal. Así el día que está peor, que consulte, porque el relato no nos sirve. Algunas mujeres, por ejemplo, dicen, tengo mal olor todo el día, pero antes de venir me hice una ducha para que usted no lo huela. Al revés, el ginecólogo quiere oler, el ginecólogo quiere ver esa secreción, primero para tomar una muestra, para analizarla microscópicamente y también para de una vez tener la sospecha clínica de qué puede estarse tratando, de qué tipo de infección le acontece a esta mujer. ¿El tratamiento de las infecciones, Mauro, podría afectar el efecto anticonceptivo, por ejemplo, de la pastilla o de la inyección? Diríamos que la mayoría de los antibióticos no me afectan el efecto anticonceptivo de la pastilla, pero cuando el antibiótico produce vómito, diarrea, a lo mejor la pastilla pasó recto o la devolvió la mujer. Entonces eso es lo que hay que tener presente, que si produce mucho trastorno gastrointestinal, como suele suceder con algunos antibióticos, a lo mejor se vomitó la pastilla o pasó recto. En ese caso le decimos que si va a empezar antibióticos, mejor que se cuide con el preservativo durante ese mes. Cuando una mujer, Mauro, tiene que tomar medicamentos, no pensemos en anticonceptivos, sino de cualquier otro tipo, ¿eso podría tener alguna incidencia en las características del flujo vaginal sano? Sí, sin lugar a dudas. Particularmente los antibióticos pueden generar cuadros de hongos. Tanto que algunos médicos ya tenemos la costumbre de que si damos antibióticos, damos algo para que no me le dé gastritis, damos algo para que no me le vaya a dar un cuadro de diarrea y damos algo para que no me le vaya a desarrollar cuadros de hongos. Son los tres parámetros que siempre estamos pensando cuando se usan antibióticos. Y decimos hongos que generan una secreción blanca que está como coagulada, que sale en boronas o a veces en grandes cantidades, producto del efecto del antibiótico. Mauro, ¿por qué en una mujer es frecuente que las características del flujo vaginal cambien cuando inicia las relaciones sexuales? La verdad es que no debería de cambiar. La verdad es que una mujer con vida sexual que la inicia y una mujer que no ha tenido vida sexual, el flujo tiene que ser normal, usual, como lo hemos descrito. Pero es tan frecuente la presencia de infecciones que probablemente el hombre viene infectado y le transmite una infección. Cuando esa mujer dice, yo no era así, y se asocia al inicio de la vida sexual, desde luego que tiene que consultar. ¿Qué ocurre, Mauro, en esos casos en los que el flujo empieza a presentar esas características que has detallado, que son propias de una infección, y desaparece a los pocos días y vuelve a la normalidad? Sí, este es una especie de jueguito que pasa. Esa mujer dice, con la ovulación, con la regla o con las relaciones, comienzo a presentar el flujo y se me quita unos días después. Eso quiere decir que los cambios hormonales y lo que acontece en la vagina exacerba, alborota, aumenta la infección, pero no significa que cuando no hay síntomas la infección se quitó. Por eso es que hay que consultar y sobre todo cuando tiene ese tipo de flujo. Antes del descubrimiento de los antibióticos, las infecciones genitales no se podían tratar de manera eficaz, al punto que la mayoría de las personas portaban estos cuadros infecciosos por largos periodos y a veces de por vida.
Por esa razón surgió la idea que los órganos sexuales son sucios, ya que despedían secreciones malolientes. Hoy entendemos que los genitales no son órganos sucios y que cuando presentan esas secreciones se debe de consultar porque contamos con tratamientos muy efectivos. Esto es parte del sexo que hizo historia. Hoy la vida es diferente. Hoy contamos con los antibióticos. Fue precisamente Fleming el que abrió la puerta con el advenimiento de la penicilina. Por eso es que lo tenemos en el inicio de este programa, porque gracias a Fleming las parejas y la mujer pudo disfrutar de una salud sexual y de una salud vaginal al crear los antibióticos que nos permiten controlar y eliminar las infecciones bacterianas. Eso es parte del sexo que hizo historia. Y nos indican, atención familia, que la trivia de la semana se ha hecho presente, para que todos participen, para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. ¿Las enfermedades vaginales se pueden transmitir a través del sexo oral? 1. Sí. 2. No. Queremos saber su respuesta. Ingresa en este mismo momento a nuestro muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números. Continuamos con Dr. Mauro, un mundo sexual, porque todos necesitamos amar. Uno de los aspectos más pintorescos del embarazo son los antojos, esas ganas intensas de comer comida extravagante, usualmente con un sabor muy fuerte. A nivel científico se le conoce como pica y son provocadas por los cambios metabólicos que ocurren durante los 9 meses. La pica puede manifestarse de muchas maneras, desde alimentos muy salados o muy ácidos hasta masticar hielo, combinaciones extrañas como miel con sardinas o comer cierto tipo de frutas, como mango cele con sal y limón. Y debemos evitar aquellos antojos nocivos, como el deseo por comer betún o tierra, por ejemplo. Antes se decía que si no se complacía un antojo, el niño podía nacer con la boca abierta. En realidad, si el antojo no se satisface, no hay ningún efecto negativo ni para la madre ni para el bebé. Al margen de todas estas situaciones, nuestra recomendación es que toda la familia y los amigos estén siempre dispuestos a chinear a la mamá con esos antojos. Es parte de la magia del embarazo. Si usted se acaba de poner en sintonía, déjeme darle la más cordial bienvenida y déjeme contarle que estamos explorando un mundo sexual y que usted le ha dicho sí al Instituto Costarricense de Sexología, porque todo este segmento está diseñado para la participación activa de la familia, a través del celular, a través de la computadora, a través de las redes sociales. La familia es el protagonista de este programa. Y nos indican que vamos con la sección de Sex Populi. Ahora, en este tema de infecciones vaginales y de enfermedades venéreas existen muchísimos mitos. Así que nos fuimos a preguntarle a nuestros televidentes si será cierto eso que dice la gente, que se puede adquirir una infección en un servicio sanitario público. Veamos qué respondieron. ¿Usted cree que las enfermedades venéreas se pueden adquirir en baños públicos? Sí. Bueno, yo he escuchado muchas cosas así en las noticias, pero realmente no sabría decirle cómo. Claro que sí, por supuesto, me imagino que sí. No, la verdad es que no. Yo digo que sí,
Depende, no todas, me imagino que algunas sí. Ese siempre fue un temor. Es más, son muchas las personas que prefieren aguantarse, que hasta retienen la orina y a veces hasta les pasa alguna torta, producto de ese miedo de ir a ese servicio sanitario y adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Hoy sabemos que no, que las enfermedades de transmisión sexual se pasan a través de las relaciones sexuales, no por el contacto con objetos, lavatorios, el mismo servicio sanitario o baños o duchas que hay en balnearios o situaciones donde es público. En eso podemos estar tranquilos. La verdad es que ahí no vamos a adquirir este tipo de infecciones. Eso le da mucha tranquilidad, no solo a la mujer como tal, sino a la mujer en su rol de madre, que le da mucho miedo que la chiquitina, que la niña se nos vaya a adquirir un tipo de infección simplemente por haber ido a un baño público. Mauro, en las familias, entre amigas, es muy frecuente que se presten ropa mamá-hija, entre las hermanas, amigas con amigas. ¿Existe algún riesgo de que contraigan alguna infección por esta práctica? Tenemos que ser muy claros, sobre todo porque además existe un nuevo cuestionamiento, que es esta ropa americana usada. Y además existe otra nueva situación, que hoy la mujer juega fútbol. Y cuando se juega fútbol simplemente llega alguien y dice, esta pantaloneta es para usted, esta es para usted. Y a veces dice, no, el 3 se va con, y se cambia y se intercambian las pantalonetas, surgiendo el temor si con la ropa íntima, si con una pantaloneta, si con una prenda usada se puede transmitir una infección vaginal. Hay que ser nuevamente categórico, hay que devolverle la tranquilidad a toda la familia que esa no es la vía en la cual se va a transmitir una infección. Y eso nos da mucha tranquilidad porque sucede en el cada día, sobre todo en la actualidad. Este material, Mauro, nos lo hizo llegar doña Marcela. Dice que a ella le preocupa ver anuncios en la televisión, escucharnos en la radio donde se habla de higiene femenina y no está muy clara si todo lo que dicen es cierto desde el punto de vista científico. Las relaciones íntimas, el uso de baños públicos, el sudor, la humedad, las diferentes telas de tus panties. Esto y mucho más hacen que tu zona íntima esté expuesta a irritaciones, infecciones y posibles olores. Nuevo jabón íntimo Nosotras Natural. Evita que el pH de la zona íntima se altere, lo que jabones de tocador no hacen. No esperes a que algo pase. Nuevo jabón íntimo Nosotras. Íntimamente limpia, íntimamente segura. Óigase muy bien porque algunas veces este tipo de publicidad bien intencionada transmite un concepto equivocado, transmite un concepto errado, porque dentro de la locución se escucha que a veces las relaciones sexuales, las prendas íntimas y hasta el sudor y el baño producen infecciones e irritación, dejándole a uno el temor de que se pueda creer que es que se transmiten a través de estas situaciones. No, lo único que puede generar una infección es la humedad, como lo hemos mencionado, pero es una infección producto de los propios hongos que normalmente tenemos en todo el cuerpo y que comienzan a crecer. Pero que no se vaya a creer nuevamente que a través de estas formas se puede tratar una infección. Además, hay que ser claros, los jabones no van a resolver este problema. Nosotros somos muy claros en indicar que cuando hay una infección, cuando hay un mal olor, y lo hemos insistido a lo largo de este programa, se tiene que consultar, no disimular con un jabón. Este material, Mauro, nos lo envía doña Lucía. También es una pieza publicitaria y la pregunta de ella tiene que ver más bien con la menopausia y si la información que vemos acá sería correcta. ¿Sabías que el 44% de las mujeres somos propensas a tener sequedad vaginal durante el climaterio? Por eso Poise ha desarrollado un jabón líquido para balancear las defensas naturales de tu zona íntima. Contiene ácido láctico e ingredientes naturales que ayudan a regular el pH vaginal, manteniéndote limpia y fresca. Descubre todo lo que puedes hacer con Poise. Tenemos que recordar que en la menopausia hay una resequedad que le acontece a la inmensa mayoría de las mujeres. Pero queremos que esa resequedad no se disimule, no se vaya a untar un gel como hacen algunas mujeres en media relación sexual para que no les duela tanto. Es que queremos que no le duela. No vamos a utilizar ni un jabón ni un brebaje como para medio lubricar esta zona, para humectarla. ¿Por qué no lo queremos? Porque hoy tenemos tratamientos que le devuelven a la mujer la lubricación
que tenía cuando tenía 20, 30, 40 o 50 años. Hoy no queremos tratamientos artesanales, cosméticos, cuando realmente estamos en capacidad de devolverle la salud sexual, la salud vaginal que esa mujer tenía antes de la menopausia. Ahora usted también puede formar parte de este programa gracias a la tecnología. Utilizando internet, ingrese a la página web www.drmauro.com. Esa es nuestra página web y ahí encontrará enlaces a nuestra página de Facebook, a nuestra cuenta de Twitter y a nuestro correo electrónico. Así nos puede hacer llegar todas sus consultas. Por ejemplo, Mauro, esta es una pregunta que nos envían desde Heredia. Esta señora dice que cada vez que tienen relaciones sexuales, el esposo se queja y le dice que ella es muy ácida, porque siempre queda todo quemado. Diríamos que es una consulta frecuente. Diríamos que probablemente podemos ver 4, 5, 6 pacientes por semana con este tipo de molestias. Y se tiende a creer que es muy ácida. ¿Por qué? Porque asociamos lo ácido del limón con la sensación que produce estas infecciones. Estas infecciones producen ardor, enrojecimiento, picazón y una sensación de escozor. Tanto que el varón se rasca, o cuando le sucede a la mujer, y al rascarse le aumentan las molestias. Y entonces se va creando un círculo vicioso. Entre más se rasca, más le molesta, y entre más le molesta, más se rasca, propiciando el cuadro. Hoy sabemos que no es porque ella es muy ácida, no es que es por una alteración en el pH, sino que buena parte de estos casos es una infección, y casi siempre de tipo viral. Ahora, desde el Coyol de Alajuela, esta señora pregunta por qué cada vez que tiene relaciones sexuales anales queda por varios días con flujos verdes de mal olor. Tenemos que recordar que la práctica del sexo anal es de las pocas prácticas que hay que leer para hacerla bien. ¿Por qué? Porque hay una serie de detalles, y por lo menos le voy a decir el ABC. Lo primero es la utilización de lubricantes, que eso es crucial. Lo segundo, nunca optar por el coito anal de una manera súbita, sino que hay que hacer penetraciones progresivas para que no se generen fisuras. Y lo tercero, siempre hay que usar el preservativo, porque las bacterias que son muy buenas en la zona anal son terribles en la zona vaginal. Las bacterias que ayudan a la digestión y a todo el proceso digestivo en los intestinos, en la vagina producen infecciones. Infecciones con este tipo de flujos. Flujos verdes, flujos amarillentos, flujos de mal olor, y definitivamente hay que consultar. Desde Tibás, Mauro, este caballero quiere saber si con el uso estricto del condón puede evitar absolutamente el contagio de cualquier infección. Siempre lo hemos dicho, nada sustituye la sensatez. La verdad es que hoy sabemos que el preservativo es un gran aliado del amor, sin lugar a dudas, y que nos brinda grandes protecciones cuando hablamos, por ejemplo, del VIH-Sida, de la hepatitis B, de la clamidia, pero brinda una protección parcial. Una protección que probablemente oscila entre un 40 y un 60% cuando hablamos del virus del herpes, del virus del papiloma y de algunos tipos de sífilis. De manera que no es que me meto con cualquiera y con los ojos cerrados porque tengo el preservativo. No es que es sexo totalmente seguro, es que es sexo más seguro, pero no totalmente seguro. La sensatez es fundamental en materia sexual. Esta pareja, Mauro, desde Santana, preguntan ¿cómo hacen para tener un hijo? Porque cada vez que tienen relaciones sexuales, a ella se le devuelve el semen. Me encanta esa pregunta, me encanta porque también la recibimos con mucha frecuencia y era evidente que nos iba a ingresar el día de hoy. ¿Por qué? Porque es muy común que el semen se salga. El semen que sirve ingresa rápidamente a la parte donde ya no se puede devolver. Ese es el semen fértil. El semen que no tiene capacidad de fertilizar, que es más que todo líquido o que ya perdió esa capacidad fértil, se queda en la vagina o se sale. De manera que eso no es un factor que contribuya o que va alejando la posibilidad de un embarazo. Algunas mujeres al temer eso se ponen así como boca arriba, dan vuelta canela, se colocan una almohada. No, sabemos que el semen realmente útil ingresa rápidamente y no se devuelve. Mauro, esta señora desde San Francisco de los Ríos pregunta por qué ella siempre tiene un flujo color café después de tener relaciones sexuales. Tenemos que entender que el flujo color café es sangre, sangre parcialmente digerida, sangre que ya está parcialmente transformada. La sangre pasa de un color café y puede pasar a un color negro y a veces hasta cierto tinte marrón
cobrizo y hasta verde. Son la degradación de la hemoglobina que está en los glóbulos rojos de la sangre. De manera que lo que tenemos que decir es, ¿por qué después de las relaciones sexuales sangro? Y eso siempre debe ser motivo de estudio. Puede que haya una infección, puede que haya una alteración en el cuello de la matriz, puede que existan varios factores, pero es fundamental consultar para encontrar la causa. Y atención familia, nos indican sí, que la respuesta de la trivia se ha hecho presente, para que todos los que participaron se den cuenta si acertaron. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. La trivia de la semana nos pregunta, ¿las enfermedades vaginales se pueden transmitir a través del sexo oral? Tenemos dos opciones. La respuesta correcta, la número 1, sí. Estas enfermedades también se transmiten a través del sexo oral. Agradecemos a todos los que han participado con sus comentarios y opiniones en nuestro nuevo muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Gracias por permitirnos compartir con todos ustedes este programa a lo largo de tanto tiempo. Gracias por permitirnos saber y entender lo que en materia sexual requiere la familia. Gracias por convertir este programa en un motivo para la reunión hogareña, para el convivio casero. Gracias por convertir este programa en el referente en materia sexual en nuestro país. Gracias por convertirlo en el programa de todos. Porque recuerden, de lo que se trata y siempre se ha tratado es de hacer familia. Y yo rápido seco mis gotas, blasfemo una nota y apago el reloj.